Los cobardes e incrédulos son los que encabezan la lista de los que no entrarán a la Jerusalén del cielo, a la Jerusalén celestial. Los incrédulos a la salvación realizada por Cristo en la cruz del Calvario, lo cual les convierte en cobardes para confesar públicamente lo inmoral que todo ser humano sigue siendo en su interior ante Dios, porque si lo confiesan se ven condenados, puesto que nunca han creído que Cristo les salvó de sus pecados e inmoralidades. El Evangelio es el anuncio que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado el día tercero conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. Y que así nos salvó de nuestros pecados e inmoralidades. Pablo, el apóstol del Señor a los gentiles, en su calidad de ser apóstol del Señor, valiente y públicamente confesaba: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos 7, versículo 14 al 25. Y esto el apóstol Pablo confesaba de él mismo, muy valientemente, humillándose a lo sumo y de manera pública, puesto que ya había creído que Cristo en la cruz del Calvario le había salvado y perdonado penalmente de sus pecados. El apóstol Pablo escribe a los creyentes de Colosas: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los hechiceros, los fornicarios, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Todas estas cualidades y características, cobarde, incrédulo, abominable, homicida, fornicario, hechicero, idólatra, mentiroso, etcétera, etcétera, son las cualidades y características propias de toda alma no justificada ante Dios. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6, versículos 9 y 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Santiago 2:10. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:16. Porque todo lo que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente.
porque el justo por la fe vivirá. Gálatas 3, versículos 10 al 11. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21, 27.